Bien, muchachos, de vuelta por aquí. Vamos a trabajar con el tema 6, que tiene que ver con campo magnético. Fíjense, el campo magnético es una propiedad de la naturaleza, está presente en todas partes. Su origen es debido al movimiento de cargas eléctricas, así como nosotros asociamos con electrostática las cargas positivas y negativas. Algo similar sucede con el campo magnético en la naturaleza. Se describe como un campo vectorial. Acuérdense que cuando nos referimos a un campo vectorial es porque el campo magnético en este caso va a tener magnitud, va a tener una dirección. El campo magnético, fíjense, algo interesantísimo es que juega un papel fundamental en la teoría electromagnética. Esto se refiere a que nos podemos comunicar por celular, por teléfono, gracias a ondas electromagnéticas. Por supuesto, no está solamente en los celulares, wifi, las ondas de radio, televisión, satélite, todos ellos tienen asociados ondas electromagnéticas que por supuesto tienen asociados un campo magnético. Este tipo de campo normalmente lo conocemos como imanes, ¿ok? Y los imanes son cuerpos magnetizados que poseen un campo magnético significativo asociado a ellos, ¿verdad? Y en las regiones donde ese campo magnético o el magnetismo aparece con mayor fuerza o está concentrado, a esos se le llama polos magnéticos. Dos formas de conseguirlos en la realidad es barras largas con el polo norte y el polo sur, o barras en forma de herradura con también un polo norte y un polo sur asociados a ellos. O sea que los lados extremos, vamos a decirlo así, de la barra allí es lo que se conoce como los polos. Entonces, fíjense, los imanes se atraen entre sí de forma similar. ¿Se acuerdan a lo de las cargas cuando vimos fuerza eléctrica? Las cargas positivas se repelen, o las cargas iguales se repelen, y las cargas diferentes se atraen. Algo similar va a suceder en los imanes, pero con los polos. En este caso, polos iguales se van a repeler, pero polos diferentes se van a atraer. Lo podemos ver así: cuando los polos son diferentes existe una fuerza de atracción, ¿ok? Una fuerza de atracción entre los polos, pero si los polos son iguales, sur-sur o norte-norte, entonces va a existir una fuerza de repulsión, ¿ok? Entonces fíjense que es similar a lo que vimos en la electrostática. ¿Se acuerdan? Cargas iguales, cargas de la misma polaridad se repelen. Entonces, en este caso, polos de la misma forma se van a repeler y polos opuestos se van a atraer. Bien, antes de seguir vamos a ver unas nociones básicas de campo magnético, específicamente porque van a haber problemas en libros o en texto, o quizás yo se los trabaje por acá de esa manera. Entonces vamos a poner unas líneas donde está asociado un campo magnético y vamos a ver la flechita. Cada flechita le he puesto un punto en la parte donde la flecha apoya y en la parte trasera de la flecha unas crucecitas o unas X. Lo que quiero que veamos aquí, imagínense el monitor, donde ustedes están viendo ahorita este video. El monitor es una superficie, ¿verdad? Y ese poco de flecha que está ahí es un campo magnético que está entrando a esa superficie, que está afectando esa superficie. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Si nosotros vemos la pantalla por la parte de atrás y el campo magnético está afectando, entonces lo que vamos a ver nada más son los punticos, o sea, vamos a ver las puntas de la flecha. Entonces, cuando eso sea así, asumimos que es un campo magnético que está saliendo de esa superficie, ¿ok? Un campo magnético que entró y está saliendo por la parte de atrás del monitor, como les estoy explicando. Entonces, cuando veamos punticos, significa que es un campo magnético que está saliendo de la superficie. Y si lo vemos del lado de acá, vamos a ver la parte trasera de la flecha. Quiere decir que el campo magnético está entrando a la superficie. Es equivalente a si vemos ese grupo de líneas de fuerza de campo magnético. Si la vemos desde acá, desde donde usted está viendo ahorita el monitor, lo que vamos a ver por detrás de la flecha son nada más las X, la parte trasera de la flecha. Entonces, si vemos esas cruces o esas X,
en una región nos está indicando que el campo magnético está entrando a esa región, y si vemos los punticos de esta manera como está acá, lo que significa es que el campo magnético está saliendo de esa región. Otra cosa que les voy a repasar es el producto cruz. El producto cruz, acuérdense que es la forma vectorial de multiplicar vectores, y aquí está una dirección IJK. Esta es la forma de identificar el producto cruz en la dirección correcta, va en la dirección contraria a las manecillas del reloj. IJ estaríamos hablando de I cruz J, J cruz K, estaríamos hablando de producto cruz J cruz K, y producto cruz K con I sería K cruz I. ¿Ok? De esa manera, cuando vayamos en esa dirección, el resultado del producto cruz es positivo. El producto cruz está asociado a la regla de la mano derecha, eso lo pueden repasar, no es fácil explicarlo por aquí por una diapositiva, pero tiene que ver con la palma de la mano. La palma de la mano se pone que quede mirando hacia el lado, hacia donde va el producto cruz. Por ejemplo, si es A cruz B, entonces la palma de la mano queda mirando a B, y cerramos los dedos yendo desde A hasta B, A cruz B, palma de la mano en dirección a A, palma de la mano viendo hacia B, de manera que yo cierro mis dedos índice, anular y meñique hacia B, y el pulgar es el que me va a dar la dirección de resultante del producto cruz. ¿Ok? Entonces, como le dije ahorita, I, ¿verdad? I cruz J, voy en la dirección correcta, ¿verdad? I cruz J, positivo, resultado es K, entonces I cruz J es K. J cruz K, voy en el sentido correcto, que está indicado en las líneas, en las flechas rojas, entonces eso me va a dar I, J cruz K, I, K cruz I, K cruz I, entonces eso va a ser J, ¿ok? Esa sería la forma positiva. Si va en sentido opuesto, por ejemplo, J cruz I, voy opuesto a la dirección de la flechita, ¿verdad? Voy opuesto, entonces sería K negativo. Y así con las demás, ¿verdad? J cruz I es igual a menos K, K cruz J igual a menos I cruz K igual a menos J. Eso deben repasarlo. Adicionalmente están los el producto cruz nulo, que es cuando se multiplica la misma dirección, I cruz I, J cruz J, K cruz K, eso es 0. Muy bien, visto esto, entonces vamos a seguir con lo que tiene campo magnético. Vamos a estar trabajando, estamos trabajando ahorita con fuerza magnética sobre una carga móvil, ¿ok? Entonces fíjense, para lo de la carga, el campo magnético y la carga móvil, fíjense, toda la materia tiene propiedad magnética, ya que el átomo, si se quiere, posee también propiedad magnética, ¿ok? En electrostática trabajamos con los átomos electrones, protones, neutrones, ¿ok? Aquí va a ser polo sur, polo norte, campo magnético. Entonces, fíjense, vean esto es un imán, aquí está el polo norte y polo sur. ¿A qué se les parece esto? Eso se parece las líneas de fuerza de una carga positiva y una carga negativa, ¿verdad? Ok, fíjense que es muy similar. Entonces, ya que estamos viendo que eso es así, entonces por eso es que es posible definir el campo magnético, una fuerza magnética asociada al campo magnético. ¿Ok? Esto gracias a que toda la materia tiene propiedad magnética. Entonces, de acuerdo a eso, en este parrafito que está aquí, lo que quiere decir es que va a existir una fuerza magnética, ¿verdad?, relacionada con el campo magnético y la velocidad con la cual se mueve la partícula en la cual queremos ver o determinar esa fuerza magnética. Vamos a leer esto textualmente tal cual como está aquí. Dice que es posible definir un campo magnético B en algún punto del espacio en función de la fuerza magnética que ejerce ese campo sobre la partícula con carga o sobre una partícula con carga que se mueve a una velocidad v. Es decir, que si yo meto aquí dentro de este campo magnético una partícula Q que se está moviendo con cierta velocidad, este campo magnético va a afectar esa partícula y va a producir una fuerza magnética sobre esa partícula, ¿ok?
Entonces, gracias a eso podemos trabajar con la fuerza magnética sobre cargas móviles. ¿Qué es esto? Bien, de acuerdo, para nosotros trabajar con esto, ya muchos científicos hace siglos, hace años, hicieron muchos estudios y lograron demostrar los siguientes 5 hechos fundamentales, que lo voy a resumir, y nos van a servir para definir lo que es la fuerza magnética. ¿Okay? El primer hecho es que la magnitud de la fuerza magnética es proporcional a la carga. ¿Okay? La magnitud de la fuerza magnética es proporcional a la carga. Si yo tengo una carga ahorita y la carga se duplica, entonces la fuerza magnética también se va a duplicar. ¿Okay? La magnitud de la fuerza magnética. Adicionalmente, también tenemos que la magnitud de la fuerza magnética es también proporcional a la magnitud de campo magnético. Magnitud de fuerza magnética proporcional a la magnitud del campo magnético. Quiere decir que si el campo magnético también aumenta, la fuerza magnética en su magnitud va a aumentar. Bien, otra cosa es en cuanto a los vectores. El tercer hecho se refiere a que el vector de la fuerza magnética es proporcional al vector de velocidad. Es decir, que si aumenta uno, el otro aumenta. Si disminuye uno, disminuye el otro. Entonces son proporcionales desde el punto de vista vectorial. Muy bien, el cuarto hecho se establece, esto es un hecho importante, interesante, que hay que mantenerlo como concepto. Evidentemente todo, ¿no? Pero este es importante porque ayuda a visualizar problemas y hacerlos más cortos. Fíjense, si la velocidad a la cual se mueve la partícula, ¿verdad?, va en la misma dirección del campo magnético, o sea, si el vector de velocidad va en dirección del vector de campo magnético, la fuerza que ejerce ese campo magnético sobre la velocidad, sobre la partícula, es cero, ¿ok? Porque van paralelo tanto el campo magnético como la velocidad. Al yo detectar eso en una gráfica de un problema X, si los dos van paralelos, ya sé que allí la fuerza magnética va a ser cero. El quinto hecho establece entonces que la fuerza, el vector de fuerza magnética es perpendicular al vector de campo magnético, ¿ok? Entonces, esa es otra cosa que tiene que cumplirse, que el vector de fuerza magnética es perpendicular al vector de campo magnético, forma 90 grados con él, perfectamente definido. Bien, gracias a todos hechos, específicamente el hecho de que la magnitud de la fuerza es proporcional a la carga, la magnitud de la fuerza es proporcional a la V y el vector de velocidad y el vector de fuerza son proporcionales, entonces podemos sacar una primera ecuación que establece que una primera ecuación para la magnitud. Podemos decir entonces que la magnitud de la fuerza magnética es igual a la magnitud de la carga por la magnitud de la velocidad perpendicular y la magnitud del campo magnético, ¿ok? Visto esto de forma simple, es magnitud de la carga por magnitud de la velocidad perpendicular por magnitud del campo magnético. Aquí lo que tenemos es la magnitud de la fuerza magnética. Entonces, vamos a analizar desde el punto de vista vectorial qué pasa con la velocidad y con el campo magnético. Ya sabemos que si la velocidad es paralela al campo, no hay fuerza, ¿okay? No va a haber fuerza. Entonces necesitamos que tanto que la velocidad y que el campo magnético estén a cierto ángulo para que pueda haber una velocidad perpendicular que pueda producir fuerza magnética sobre la partícula. Entonces, dicho esto, vamos a dibujar aquí, dibujo el vector de campo magnético, el vector de velocidad con un cierto ángulo entre ellos. Podemos descomponer la velocidad o el vector de velocidad que tiene una magnitud v, lo descomponemos y voy a obtener, ¿verdad?, una componente de la velocidad en el eje, vamos a decir, si tomamos aquí como eje XY, voy a tener una componente del vector velocidad que va paralelo al campo magnético. Ya por teoría vamos a saber que esa componente no va a producir fuerza sobre una partícula, y vamos a tener una componente perpendicular, que esta componente perpendicular es esta que estamos buscando aquí. Entonces, esa componente perpendicular la podemos sacar usando este triangulito que está aquí, donde tenemos la hipotenusa, que es la magnitud de la velocidad, tenemos un ángulo θ que relaciona a la velocidad con
el campo magnético. Entonces, esta velocidad perpendicular al campo magnético, ¿cómo la sacamos? Tenemos θ, tenemos la hipotenusa. Entonces, esa componente de velocidad perpendicular es la magnitud de B, que sería la hipotenusa, por el seno de θ. Eso me va a dar la magnitud de esta fuerza que está aquí, que sería la fuerza, perdón, esta velocidad perpendicular. Entonces podemos reescribir la ecuación y quedaría Q, ¿verdad? Q por la velocidad perpendicular, que lo acabamos de obtener ahorita, que sería esta expresión, B, magnitud de B por el seno de θ, que sería esto que he puesto aquí en paréntesis, por el campo magnético, ¿ok? Magnitud del campo magnético. Bien, si observamos bien esto, entonces esto no es otra cosa más que el producto cruz. Entonces formalmente se utiliza el producto cruz para la expresión vectorial de la fuerza magnética FB. Quiere decir entonces que la fuerza magnética o el vector de fuerza magnética es igual a Q, que sería la carga, la partícula que se está moviendo, multiplicado por el producto cruz del vector de velocidad con el campo magnético presente, ¿ok? Al cual está inmerso la partícula. Entonces, si la partícula es una partícula positiva, vamos a analizar aquí un poquito. Tengo el vector de velocidad, el vector de campo magnético. Acuérdense que la fuerza tiene que ser perpendicular al campo magnético, quiere decir que o va para arriba o va para abajo. Aquí, si nosotros hacemos por la regla de la mano derecha el producto cruz de V, aquí tenemos el producto cruz de V cruz velocidad con campo magnético. Palma de la mano mirando al campo magnético, doblo mis dedos índices hacia allá y los demás, y el pulgar va a quedar apuntando hacia arriba. Entonces la fuerza magnética aquí va hacia arriba, ¿ok? La carga es positiva, entonces obviamente queda la fuerza magnética hacia arriba. Cuando hagamos para una partícula negativa va a pasar lo mismo desde el punto de vista de que la fuerza va hacia arriba, pero al ser la carga negativa, S menos, que va a quedar aquí, S menos, le va a cambiar el signo a la dirección de la fuerza y la fuerza magnética va a quedar hacia abajo. Importantísimo ese concepto para que se lo graben, ¿ok? Cuando la partícula es negativa, la fuerza magnética, en este caso, forma 90 grados hacia abajo entre el vector de velocidad y el vector de campo magnético. Importantísimo eso. O sea, dicho de otra manera, ustedes hacen su producto cruz, velocidad, cruz, campo magnético y obtienen la dirección de la fuerza. Supongamos que aquí por ejemplo nos da que va hacia arriba. Como la carga es negativa, entonces cambiamos la fuerza hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Seguimos entonces. Las unidades que se trabajan acá en campo magnético, por ejemplo, para la magnética, va a ser el newton. En cuanto a la velocidad, metros sobre segundo. Y en cuanto al campo magnético, es newton sobre amper por metro. Esa unidad es lo que se conoce como Tesla. El Tesla es la unidad de campo magnético. Bien, dicho esto, vamos a arrancar con un ejercicio bien interesante de análisis para trabajar con la expresión de la fuerza. El problema dice así: una partícula cargada con una carga Q, positiva o negativa, según sea el caso, de magnitud 6 milicoulomb, entra a las regiones con campo magnético indicadas en las figuras A, B y C a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Me piden calcular la fuerza magnética en cada una de las situaciones si el campo magnético vale 3 teslas. Fíjense, aquí tenemos las imágenes o las figuras A, B y C. En cada caso, en A, la partícula está entrando de izquierda a derecha, la partícula es negativa, el campo magnético va hacia arriba. En el caso B, el campo magnético va hacia la derecha, la carga o la partícula
es positiva, tiene carga positiva y se mueve hacia la izquierda. En el caso C, la partícula va moviéndose hacia arriba, es negativa. Es importantísimo, mis amigos estudiantes, que no se olviden de ver el signo de la partícula, ¿ok? Eso cambia todo en el problema si no lo miramos. Entonces, en el caso C, el campo magnético va con cierto ángulo arriba a la derecha, hacia arriba hacia la derecha, y la carga va hacia arriba. Vamos a empezar entonces con la parte A, que en este tipo de problemas debemos inspeccionar y debemos deducir las direcciones de la velocidad y del campo magnético. Y para ello lo que vamos a hacer es plantear un plano XY y J, en este caso porque están perfectamente en bidimensional, pues vamos a decirlo así. Ponemos nuestro plano XY. ¿Hacia dónde va el campo magnético? Va hacia arriba. ¿Y hacia dónde va la velocidad? Hacia la izquierda. Si ubicamos en el plano XY, entonces el campo magnético claramente va en dirección J y la velocidad va en dirección menos I. Y establecemos vectorialmente la velocidad y el campo magnético. La velocidad me dijeron que valía 20 metros sobre segundo, entonces va a ser esos 20 metros sobre segundo, pero con su dirección que sería menos I. Y el campo magnético en dirección J. Chévere. Entonces, vamos a aplicar ahora la ecuación que vimos ahorita de la fuerza magnética para calcular. Entonces, sustituimos. Carga vale 6 milicoulomb, perdón, que sería 6 por 10 a la menos 3, negativo, no se vayan a olvidar del signo menos de la carga, ¿ok? La velocidad B vale 20i, o 20 en dirección menos i, que se puede escribir como menos 20i. Y el campo magnético vale 3 en dirección J. Muy bien. Esto lo podemos resolver así. Sacamos fuera todos los números y dejamos para identificar cuál es el producto cruz que tenemos, ¿no? Entonces, este 6, ok, ya está fuera, sacamos el menos 20 para afuera y el 3 para afuera. Entonces me va a quedar menos 6 por menos 20 por 3 y me queda entre paréntesis y la J, o sea que sería así. Menos 6 por menos 20 por 3. Y me queda el producto cruz de I cruz J. Según lo que le expliqué de producto cruz, aquí sería I cruz J, quiere decir que voy desde I hasta J. Voy en la dirección correcta, ¿verdad? Ya identificamos que vamos de I hasta J, vamos en la dirección que me indica la flecha, quiere decir que eso va a ser K positivo. Y de esa manera obtenemos la fuerza magnética. Claro, multiplicamos 6 por 20 por 3, y eso me da 0,36 en dirección K. Listo, hemos dibujado, hemos obtenido la fuerza magnética de la parte A, se las dibujo acá para que las ubiquen. Esa fuerza magnética forma 90 grados con el vector de velocidad y 90 grados con el vector de campo magnético, ¿ok? Muy bien, vamos con la parte B. En la parte B, aquí está la imagen. La partícula se mueve hacia la izquierda, la carga ahora es positiva, carga positiva, ¿ok? El campo magnético va hacia la derecha. Mismo análisis, vamos a establecer las direcciones tanto de B como de la partícula que se está moviendo. Ponemos el plano XY, el campo magnético va hacia la derecha, ¿sí? Perfectamente sobre el eje X, y la partícula también se mueve sobre el eje X, pero hacia la izquierda, ¿ok? Aquí, si usted maneja bien los conceptos, ¿ok? De una vez, usted puede saber aquí que que la fuerza magnética va a ser cero. ¿Por qué? Porque el campo magnético y la velocidad van en direcciones paralelas, o sea, están paralelas, ¿ok? Forman un ángulo de 180 grados, o puede ser un ángulo de 0 grados la otra situación. Eso va a dar 0. Entonces, de todas maneras, lo vamos a calcular para que ustedes vean que eso da 0. Definimos el vector de velocidad. ¿Hacia dónde va el vector de velocidad? En la dirección menos I. ¿Y cuánto vale B? Su magnitud es 20, ¿verdad? El campo magnético vale 3 y aquí deducimos que va en dirección I. Chévere, entonces,
velocidad, 20 en dirección menos I, campo magnético 3 en dirección I. Vamos a sustituir eso en la ecuación de fuerza, ¿verdad? Q vale menos, en este caso la carga es positiva, vale 6 por 10 a la menos 3, B, que es la velocidad, vector de velocidad menos 20I, vector de campo magnético vale 3I, todos los números los saco para afuera, 6 por menos 20 por 3, aquí me va a quedar menos 6, perdón, aquí es 6 positivo, ¿ok? 6 positivo por menos 20 por 3. Y me queda I cruz I, I cruz I, ¿ok? Saqué el 20 para afuera, saqué el 3 para afuera y me queda producto cruz I cruz I. I cruz I, ya sabemos que es un producto cruz nulo. Si es nulo, eso va a dar 0. Sabemos que da 0. Entonces, la fuerza magnética en este caso va a ser menos 0,36. ¿Ok? Acuérdense que este menos de aquí sería positivo por 0. Y esa fuerza magnética da 0. Esa sería en la parte B. Fíjense que se demuestra que es 0. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Nos faltaría la última parte, que es la más interesante, porque el campo magnético tiene una dirección inclinada, vamos a decirlo así, y la partícula tiene una dirección que me indican en la figura. Vamos a analizar esto nuevamente para deducir las direcciones. El hecho de que el campo magnético tenga esa dirección así, quiere decir que va a tener se puede descomponer en una componente en X y una componente en Y. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, aquí tengo el campo magnético, pongo mis ejes X, Y, pongo que la velocidad, la partícula se está moviendo hacia arriba, quiere decir que va a ir en dirección J, y el campo magnético va hacia la derecha y hacia arriba, pero con un ángulo de inclinación de 30 grados. Como les he dicho, entonces vamos a agarrar aquí, ¿verdad? Ya, la velocidad vale 20J, vamos a buscar las componentes de ese vector de campo magnético para poder hacer el producto cruz entre los dos vectores de velocidad y el vector de campo magnético. Entonces aquí va a tener una componente en X, ¿ok? Una componente en X, una componente en X, vamos definiendo el triángulo, vamos a tener una componente en X que va a ser BX y una componente en Y que va a ser BY, ¿ok? Entonces quiere decir que el vector de campo magnético justamente está compuesto una componente en Y, una componente en J, y por este triangulito con estos 30 grados sacamos cuánto vale la magnitud de cada componente, ¿ok? BY en dirección J, BX en dirección Y, positivo. Entonces, uno va a ser coseno y el otro va a ser el seno. Entonces, 3, que es la magnitud del campo magnético, por el coseno de 30, eso me da la componente en X, BX, ¿ok? BX. Y entonces, aquí lo tengo, ¿verdad? 3 por el coseno de 30. Entonces, ese 3 coseno de 30 resolvemos y me da 2.598. Hacemos lo mismo con la componente BY, fíjense que es el cateto opuesto a 30 grados, entonces va a ser el seno. Entonces me queda 3 seno de 30 grados en dirección J. Resolvemos y me queda 1,5. Entonces, listo la primera parte. Tenemos el vector velocidad, 20 en dirección J, y el vector de campo magnético con dos componentes I y J. Muy bien, entonces ahora apliquemos la ecuación. Campo magnético, fuerza magnética, Q vale menos 6, en este caso la carga ahora es negativa, Q vale menos 6. Acuérdense de que ese menos, si ustedes hacen el producto cruz F cruz B, le va a quedar en una dirección, y este menos le va a cambiar el sentido a esa dirección, ¿ok? De resultante de producto cruz. Muy bien, entonces Q, vamos a multiplicar la carga Q por el vector velocidad. ¿Cuánto es el vector velocidad? Aquí está, 20J. Entonces metemos aquí 20J. Producto cruz con el vector de campo magnético que lo acabamos de calcular, que es este que está acá. Entonces nos resta resolver este producto cruz de acá. Podemos hacer, yo se los voy a hacer de esta manera, voy a multiplicar menos 6, o sea, menos 6 por 10 a la menos 3 por 20 por 2.58, que sería J cruz I.
y después 6 por 20 por 1,5, pero esta multiplicación es 20 cruz I, J acá, J aquí en esta parte, ¿no? Sería así de esta manera, ¿no? Me va a quedar 6 por 20 por 2,598 J cruz I, aquí lo tengo, ¿ok? Este que he puesto en rojito, ¿ok? Y el otro más sería más menos 6 por 20 por 1,5, pero me va a quedar J cruz J, ¿ok? Bien, entonces, de acuerdo con eso, entonces las magnitudes las puedo calcular allí multiplicando y me quedaría ver el producto cruz, J cruz I, J cruz I, J cruz I. Fíjense que ahora vamos a hacer J, vamos a ir desde J hasta I. ¿Cómo estamos yendo? Opuesto a la dirección que está aquí, quiere decir que va a ser menos K, o sea que este rojito es menos K. Y el otro me queda J cruz J, producto nulo, producto cruz nulo, quiere decir que este es 0. Por lo tanto, la fuerza magnética solamente va a tener la componente en dirección menos K. ¿Ok? Que sería menos 0,3118, que sería el producto de estos tres elementos que está aquí, menos 6 por 10 a la menos 3, por 20, por 2,598, eso lo multiplicamos, me da menos 0,3118, J cruz I es menos K, y el otro va a ser 0. Menos, aquí, menos por menos, menos por este menos, me da más, entonces la fuerza magnética sería 0,3118 en dirección K. Y aquí está, si la dibujamos, ¿verdad? B cruz velocidad cruz campo magnético, me queda la fuerza magnética hacia acá. Aquí repito que la fuerza magnética forma 90 grados con el vector de velocidad y 90 grados con el vector de campo magnético. ¿Ok? Acuérdense que estos dos estarían en el plano XY y forman 90 grados con el plano Z. Fíjense, desde el punto de vista conceptual, este cero que está aquí ya nosotros debíamos tenerlo presente, ¿verdad? Desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque la componente en Y del campo magnético, BY, ¿verdad? BY, esa componente va paralela a la velocidad. Si va paralela a la velocidad, no produce fuerza magnética, ¿ok? Entonces ya desde un principio sabíamos que esa componente no iba a producir fuerza magnética y eso vale 0. ¿Por qué les digo esto? Porque a nivel conceptual, si usted le da esto un número aquí, entonces algo usted estaba haciendo mal y inmediatamente si usted domina el concepto y esto no le da 0, entonces usted dice, no, aquí hice algo malo y revisa, ¿ok? Entonces, como solución al problema final, tenemos las tres respuestas. La primera, 0,36 en dirección K, la segunda nos dio 0 y la tercera, esta que acabamos de calcular, que es 0,3118 en dirección K. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta clase, entonces ya tienen material para estudiar campo magnético. Por favor, practiquen, estudien bastante y prepárense.